No, profe. Bueno, yo, por los momentos, no. Bueno, bien. Listo, cuidado con eso. Bueno, con Andrés y con Kevin, cuidado con eso. ¿Cierto? Hay que tener cuidado ahí con esa situación al final de sumar en serie, ¿listo? Con los recíprocos. Hay que tener en cuenta ahí eso, porque lo mismo lo vamos a hacer en resistencias. Entonces, cuando hagamos las resistencias, entonces también lo vamos a verificar por ese lado. Entonces hay que tener en cuenta ahí eso, ¿listo? Bueno, entonces aquí hay un ejercicio propuesto, bueno, después lo hacen. Ahora sí entramos con la parte de corriente eléctrica. Entonces, vamos aquí a avanzar un momentico. Voy a comerles un poquito más de tiempo para poder dejar bien concreto hasta la partecita que hacía falta, para que ustedes puedan avanzar lo suficiente. Listo, pues como ven, los temas no están muy pesados. Simplemente pues es revisar, leer y revisar. Recuerden que también pueden hacer uso de la plataforma, del correo electrónico o del teléfono para que me puedan contactar, ¿no? O sea, la idea tampoco es que, mejor dicho, darles el taller y darles los ejercicios y dejarlos ahí botados, porque esa no es la idea. ¿Listo? Entonces, Profe, una preguntita. después de Ese eso, taller que usted va a enviar, señor, el taller que usted va a enviar, toca mandárselo por qué, o tiene que resolverlo a mano. Y luego le toma fotos o lo escanea y lo sube a la plataforma. Pero pues ah, el taller es para el 24 de abril, no se preocupe. A mano o listo, se puede profe. hacer de una vez en el editor. Ah, bueno, pues si lo haces por el editor, pues bien, ¿listo? Sin embargo, pues ahí lo importante es que hay tiempo, ¿no? Ahí tenemos tiempo hasta semana 6. Igualmente, pues, ¿qué les digo yo? Venga, a ver, lo que pasa es que quiero darles un buen curso frente a circuitos. Digamos, esa es mi preocupación, ¿sí? Esa es mi preocupación frente a todo esto. Profe, Hacer disculpe que lo circuitos. interrumpa, profe. O sea, ahorita va a ser más complicado, como le estaba diciendo yo a Kevin, porque realmente, o sea, imagínense, por lo menos en mi caso, ¿no? En mi caso me fue mal en el primer corte, imagínense, y eso que estaba ya en vivo, en directo, usted explicaba las cosas y ahorita por esta cuestión de esta plataforma es más difícil la cosa. Pues lo que pasa es que, pues Andrés, digamos, yo entiendo que la educación virtual es un poquito más de tiempo, más que cualquier otra cosa. Yo les he comentado que yo salgo de su clase y me voy de una vez para el sexto piso a dar clase en la parte de virtualidad. Y pues sí, a veces la situación de pasar de un presencial al virtual es un poquito duro. Te lo digo por experiencia porque pues yo estoy estudiando una especialización virtual y pues siempre me ha dado un poquito duro las situaciones. Mi esposa es la que me empuja y digamos, uno a veces se le olvida, se le pasan las fechas. Estudiar virtual exige un poquito más de tiempo y de dedicación. Uno pensaría que es que no, que es virtual y entonces uno se le olvida y cuando se da cuenta ya es 23 de abril y usted no ha hecho el taller. Sí, sí, profe. En mi caso, por lo menos, yo no estoy en cuarentena. A mí me toca trabajar de igual forma. O sea, yo no, Ujú. en mi caso no he aplicado la cuestión de la cuarentena, no. Eso, pero Me bueno. toca trabajar todos los Entonces, días lo igual. que te digo, o a lo que voy, a lo que voy a decirte es que no te angusties frente a la situación, o sea, no pienses que te va a ir mal, no pienses que eh, el hecho de estar aquí hablando por un computador te va a ir mal. Simplemente hay que dedicarle un poquito más de tiempo a la situación, ¿sí? Entonces, mm, no sé cuánto tiempo pues, le puedes dedicar tú a las otras asignaturas, porque pues yo sé que están viendo 4 asignaturas pesadas prácticamente, ¿sí? Pero entonces sí te puedo decir o te puedo, digamos, dar el aliento de que pues por este lado es más fácil las cosas, ¿sí? Por este lado es más sencillo. ¿Que hay que dedicarle un poquito más? Sí. O sea, debes, pero entonces lo primero que debes hacer es quitarle el pensamiento de que las cosas van a ser más difíciles, que vas a estar lejos de tus compañeros. mm, Y el docente, pues
pues es una realidad que no podemos quitar, pero quítate ese pensamiento de la cabeza. Nosotros podemos tener contacto todos los días, tú me has escrito, yo te he respondido, o sea, las cosas se pueden hacer por ese lado. Entonces, por eso te digo, no te preocupes, no te preocupes, no te angusties, ¿sí? Este corte es más suave, como te puedes dar cuenta, ¿sí? Lo que hemos hablado es más de términos que de cualquier otra cosa. El primer corte sí fue duro, porque tocaba ver esas cosas porque eran nuevas para ustedes. Esto no es tan Sí, claro, nuevo y pues no estamos hablando de vectores, ni estamos hablando de integrales, ni estamos hablando de derivaciones, que solo son formulitas y formulitas y formulitas sencillas, tres datos y encontramos. ¿Sí? Los datos están ahí. Entonces, no te angusties, no te angusties. Y pues ya cuando tú cojas el taller, lo empieces a leer, compartes con tus compañeros, tratas de solucionar las dudas y pues revisamos las cosas, pues entonces ahí sí miramos qué pasa, qué sucede. Pero pues por ahora no te angusties, yo te digo que no te angusties, no te angusties. bueno, sí, señor. Muchísimas gracias, bro. Listo. Entonces, por eso es lo que les decía, quiero hacerles un buen curso con el ánimo de darles más lo que necesitan que digamos que irnos por las ramas y darles un curso muy general. Quiero hacer algo más específico. Ustedes van a trabajar circuitos, ¿sí? Y eso es lo principal. Entonces, por eso mismo quiero trabajarles la parte de circuitos más que cualquier otra cosa. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer algo más de circuitos, entrarnos, por ejemplo, a ver las leyes de Kirchhoff, ¿sí? En donde ustedes van a prácticamente eso lo van a aplicar, eso es su día a día frente a las cosas. Entonces, si por mí fuera, eh, pues le damos más duro a eso y no avanzaríamos más en el tema, ¿sí? Pero pues hay que cumplir un plan de clase que hay que tener. Entonces, si no alcanzamos a ver lo que yo les dije en la primera clase, si no alcanzamos a ver todo, tampoco se angustien, porque pues son cosas, imagínate, electromagnetismo. Mi electromagnetismo en la universidad fue de todo un año, con 4 horas a la semana, con 4 horas a la semana. O sea, fueron 32 semanas de puro electromagnetismo a nivel de universidad, o sea, a este nivel. Entonces, no se angustien porque las cosas, lo que sí quiero es que ustedes tengan un buen curso y que lo puedan hacer muchas cosas ya con esto y que puedan medir, que puedan hacer, que puedan quitar, poner, subir, bajar, utilizar una resistencia, un capacitor. No sé qué materias siguen en su segundo semestre, pero pues la idea tampoco es dejarlos que en el segundo semestre se defiendan, pues no. Tales como las bases suficientes. ¿Listo? Eh, no llegó nadie más. ¿Quién más está por acá? Chun, chun, chun. Ah, llegó André, Joan. Entonces ahí. Bueno, entonces aquí vamos a la pregunta que hizo Andrés ahorita sobre corriente eléctrica. Entonces, fíjense la situación. Entonces, miren lo que la estructura o la retahíla o no sé, como la relación entre los conceptos como se ha dado. Entonces, en una batería, en ella se produce una diferencia de potencial. Entonces, ¿qué pasa? El ejemplito que pusimos ahí de la batería cuadrada, ¿sí? De la batería cuadrada, donde aquí estaba el polo negativo, aquí estaba el polo positivo y los electrones viajan del negativo al positivo, ¿sí? Los electrones viajan. Cuando se produce esa diferencia de potencial, entonces las cargas se mueven. Si las cargas se mueven teniendo un hilo conductor, ¿sí? Entonces se crea corriente eléctrica. Entonces, esa corriente eléctrica, entonces, pues tiene unas características especiales, ¿no? Entonces, la corriente I, o esa intensidad, ¿sí? O esa intensidad, pues depende de la cantidad de carga y el tiempo que fluye en esa carga en ese hilo conductor. Entonces estamos hablando, por ejemplo, cuando usted coge una manguera de agua y abre la llave, ¿no? O bueno, simplemente la llave de su lavamanos, de su lavaplatos. Entonces cuando usted abre, entonces sale cierta cantidad de agua en un tiempo determinado, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos haciendo, completando el circuito y ahí hay un flujo. Entonces contemplen el flujo de corriente como si fuera el flujo de agua.
¿Sí ven? Entonces pasa mucha agua o poca agua en un tiempo determinado y a eso se le llama corriente. Entonces, entre mayor sea la carga, pues mayor será la corriente, ¿sí? Porque es directamente proporcional. Entonces, entre mayor sea la carga, ¿sí? Entre más carga fluya por ese hilo conductor, la corriente va a aumentar también de manera proporcional, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa con el tiempo? Entonces, si el tiempo es muy grande, ¿sí? Esta sí es inversamente proporcional. Si el tiempo es muy grande, ¿sí? Si el tiempo es muy grande, entonces la corriente se hace pequeña, ¿sí? Es muy pequeña. Pero si el tiempo es muy cortico, si el tiempo es muy corto, entonces la corriente se hace muy grande. Entonces, tengan en cuenta ahí la situación. Entonces, ¿qué es la corriente? El flujo de carga sobre la unidad de tiempo. Entonces, la corriente, pues aquí la tenemos, la corriente a la que nosotros denominamos amperio o el amperaje es equivalente a un coulomb porque es carga sobre tiempo, o sea, un coulomb por segundo. Entonces, es la carga, ¿sí? La carga que fluye por un hilo conductor en un tiempo determinado. Pues en este tiempo determinado es un segundo particularmente. Entonces, a esta relación entre los coulombs, entre el flujo de coulombs y entre el flujo de tiempo, pues se le llama amperio. ¿Listo? Eso es. Entonces, a los amperios hay que tenerles miedo. A eso sí es los que uno debe tenerle miedo. Entonces, los amperios como es el flujo de carga sobre unidad de tiempo, entonces a ellos sí hay que tenerles miedo. Los voltajes no hay que tenerles miedo. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, un cable de 5000 voltios, por ejemplo, un cable de alta tensión que está allá en el poste, y usted lo coge sin cerrar el circuito, claro está, ¿sí? Si usted agarra ese cable sin cerrar el circuito, entonces a usted no le va a pasar nada. Hay una diferencia de potencial entre sus manos y el cable, ¿sí? Los voltios están fluyendo a través de su cuerpo, pero no pasa nada. En cambio, si a usted le fluye corriente, ¿sí? Si usted le coge la corriente, como dicen comúnmente, pues ahí es donde está el miedo. Entonces la corriente sí tiene efectos sobre el cuerpo humano. Entonces ahí es donde está el riesgo eléctrico frente a la situación. Entonces hay que tener en Profe, cuenta. Señor. una pregunta. O sea que digamos que en las baterías Sí, el tiempo ahí es largo, ¿no? pero en las baterías frente a qué? Frente a la corriente, digamos, al amperaje. Porque ahí estamos hablando de miliamperios. Bueno, entonces fíjate acá. La batería, en principio, bueno, una batería de carro, ¿cuánto voltaje tiene? Ahí no dicen cuánto voltaje almacena, ¿no? Profe, hay unas de 24 y de 24, creo que si mal no estoy mal. 24 voltios. Ah, 24, sí, 24 voltios, pero manejan 5 amperios, 10 amperios. No, pues la verdad no sé, no Bueno, sabría cuánto maneja, cuánto pongamos amperaje que manejan. manejan 5 amperios, bueno, 10 amperios, ¿sí? ¿Sí? Entonces manejan 24 voltios y 10 amperios de corriente. Listo. ¿Qué pasa? Usted en el día la gasta, ¿no? O sea, el voltaje disminuye frente al día y en la noche se carga solita porque adentro pues hay placas de plomo con ese ácido y el ácido lo que hace es liberar electrones de las placas de plomo y libera electrones y por eso la carga de noche. Entonces ya cuando la batería está dañadita, entonces al otro día no tiene buena carga y por eso no prende el carro y demás. La cantidad de corriente que maneja pues es directamente proporcional a la cantidad de carga que produce, ¿cierto? Si en la Sí. noche, ¿sí? Produce muchísimos electrones,
Pues entonces, ¿qué va a hacer? Cuando vamos a prender el carro, entonces se abre, lo que yo les decía, se abre la llave y toda esa cantidad de electrones sale ¿en cuánto? ¿Unos 10 segundos? ¿5 segundos? O sea, cuando prende el carro, es como si abriera toda la llave de esa batería y saliera toda esa cantidad de carga en, no sé, en lo que se Un demora en segundo, prender el sí. carro. Sí, si el carro se demoró 2 segundos en prender, entonces 2 segundos. Y esa es la cantidad de corriente que va a fluir por ese cable. ¿Sí? ¿Qué, qué es lo que hace esencialmente? Pues encender el carro, no hace nada más. ¿Listo? Ya después de la parte mecánica y toda esa situación, carga la batería de nuevo, ¿sí? Porque ya queda completamente descargada. La carga de nuevo y ya se puede usar para más cosas, ¿sí? Las farolas, los vidrios, el pito, bueno, otras cosas que son de menos importancia que el arranque del carro. Entonces aquí ya estamos hablando de dos cosas, de los amperios, o sea, de la corriente, y del voltaje. Los amperios y aquí el voltaje. Ya estamos relacionando aquí dos términos. Entonces, toca tener cuidado por lo menos con una batería de carro. Una batería de carro sí lo puede matar a uno. Es más, las pilas cuadradas esas también lo pueden matar a uno. Es que les gusta poner la gente la lengua ahí en las baterías. Que les pase corrientica. Después puede quedar ahí botado en el piso. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque pues eso tiene cierta cantidad de amperios. Puede ser 0,1 Eh, miliamperios, una cosita ahí. Pero profe, el cuerpo pues, humano solo aguanta. Yo lo tengo por acá sí, adelante. sí, yo tenía la tabla. Sí, pero eso es un poquitico nomás. Sí, Uno solo sí, aguanta como 0,5 amperios y eso es exagerando. sí. O sea, mejor dicho, profe, un cargador de un celular lo mata a uno. Sí, sí, sí. Para ser más exacto. Sí, sí, sí. Venga, yo miro este cargador, el mío. Este dice que tiene 0,3 amperios. Bueno, no, esto no. Bueno, pues sí me puede pegar un buen... sí le puede pegar a uno un buen susto, pero no lo mata. Bueno, entonces dice, en un alambre existe una corriente de 2,5 amperios durante 4 minutos. ¿Cuál es la carga total que pasa por un punto del circuito? ¿Y cuántos electrones equivale a esa cantidad de carga? Entonces, recordemos que la corriente, entonces es Q sobre T, o sea, la carga sobre el tiempo. Entonces Despejamos despejamos, la carga. exactamente, despejamos la carga, entonces I por T, y entonces eso es equivalente a 600 coulomb. 600 coulomb. Pues eso es una carga inmensa, ¿no? Entonces, la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menos 19, dividimos y da 3,8 por 10, bueno, a la 21 electrones. O sea, fíjense la cantidad de electrones, bueno, no, omitan este 10 que se repitió ahí, pero fíjense este 21. O sea, es 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 ceros. Toda esa cantidad de electrones fluye por esa corriente. Mucho, profe. Exageradamente. Pues viéndolo así, ¿no? Un número tan grande, ¿listo? Entonces fíjense que es muy sencilla la situación, ¿no? Desde corriente eléctrica prácticamente es tener en cuenta pues ese concepto. Entonces fíjense acá, tenemos una diferencia de potencial, ¿sí? Tenemos una diferencia potencial, o sea, una batería B, un dispositivo que puede ser cualquiera, un bombillo, ¿sí? Un bombillo particularmente. Y entonces la corriente de los electrones, fíjense por dónde va, y la corriente de dónde fluye, ¿no? Entonces los electrones van, acuérdense que los electrones van de la parte negativa, ¿cierto? Aquí van los electrones, los electrones, los electrones,
¿cierto? Los De electrones, negativo a positivo. eso, de negativo a positivo, pero nosotros medimos la corriente hacia el lado contrario. Positivo a negativo. Ujú. Entonces, miren, aquí tenemos otro ejemplo, donde los electrones se están moviendo. Listo, por aquí hay otro ejemplo. Entonces, los electrones... Profe, una pregunta. Señor, Necesariamente para medir la corriente toca, o sea, coger una parte del circuito y cortar. para poner el amperímetro Sí, para medir, sí, exactamente. para medir la corriente Sí, obligatoria. digamos que este ejercicio que usted tiene, donde tiene la batería, Sí, donde usted tiene la batería, o sea, necesariamente toca partir aquí una de las partes, digamos, del positivo, donde va, no sé qué es esto, eso que usted tiene aquí, no sé qué es. Bueno, dice que corriente eléctrica, pero para medir la corriente tocaría cortar aquí, ¿no? Para medirla con el multímetro, ¿no? Hacer un corte ahí. y aquí pongo que un amperímetro. Sí, un multímetro, bueno, como que vaya, vamos a medir Sí, la sí, lo que corriente. pasa es que acá sí digamos, uno puede colocar en un amperímetro, pero uno sabe que es el multímetro, ¿no? Sí, Que es para medir amperios, ¿no? sí, señor. Y entonces el voltímetro, ¿dónde lo pondría? Para medir el Así voltaje. como está, pero tocaría cortarlo ahí por el pedazo que tiene azul. O sea, cortar el circuito, Sí, exactamente. por eso aquí está una punta y aquí hay otra punta. Y este Sí, mediría amperios. sí, O sea, señor. sería un amperímetro. ¿Y a dónde pongo el multímetro para que me mida voltios? Voltios en una parte, en las dos partes, profe. O sea, Puede ser negativo y positivo, ¿no? aquí y acá. Bueno, si vamos a medir, si, bueno, sí, el voltaje se mediría ahí. Y aquí entonces tocaría cortar. Esta Exactamente. parte no existe. Sí. Mm, Toca hacer el ejercicio. Que quemen un par de multímetros. Ah, pero es que usted sí ha estado en campo, ¿no? Usted sí ya Sí, medio profe, lo que eso. pasa es que yo en el INCAP estaba estudiando electricidad industrial. Ujú. Entonces, de por ende, todos esos ejercicios lo hicimos. Por eso es que más o menos, o sea, a mí por lo menos me quitaron la materia de introducción a la electrónica industrial. Me la quitaron. O sea, yo no estoy viendo ya esa materia, porque me homologaron esa materia Ya por veo. venir del INCAP. Pues este tipo de cosas hay que hacerlos. Sí, claro, por eso yo le dije al profe Diego que si podía dar la clase con él porque él tiene una clase muy interesante. Y no es que no, yo no puedo dar clase con él porque él no da clase virtual y dio unos talleres por ahí, pero yo no los puedo hacer porque no tengo la plataforma ahí. Eso. Es que esto es lo que yo les decía que me gustaría hacer esto, o sea, que pusieran, que utilizaran el multímetro, o sea, este es su diario vivir prácticamente lo que tú decías, o sea, este es su competencia prácticamente, o sea, si uno no sabe medir voltios y si uno no sabe medir amperios, pues se va a tirar el multímetro. Sí, claro, profe. Así Entonces, es. esto, pues ojalá volvamos antes de que se acabe el semestre y para dedicarle pues, las clases que queden o las clases que propongamos para eso. Eso sí me parece muy importante que hagamos ese tipo de cosas. Eso sí, porque pues sí, necesitamos hacer eso. En Croclip. Eso. Ah, en Cocodrile. Pues es un buen simulador, pero pues no es, no, o sea, yo digo que a veces hay que quemar cosas.
Pues lógico, porque pues esto también es una bonita experiencia. O sea, yo había tenido clases de electricidad, pero con los de seguridad y salud, que a ellos casi que este tipo de temas no les importa nada. A diferencia de ustedes, que digamos sí necesitan tener los conceptos y tener las cosas ahí de frente y revisarlas, que efectivamente es lo mismo, ¿sí? A ellos les importa otro tipo de cosas, pero entonces, y el curso va enfocado a otras cosas, pero pues para ustedes esto es lo más importante. Avancemos aquí un poquito. Entonces fíjense acá cómo se transforma la energía, la tensión, ¿sí? Entonces en la planta generadora se produce pues toda la energía. Entonces, por ejemplo, Termosipa produce energía de 200 a 400 mil kilovoltios. Luego pasa a una central, miren acá, que bueno, de aquí para allá, una central que distribuye, bueno, que almacena la energía, por ejemplo, la que está en la 68,53. Eh, Aquí recolecta un poco más de energía, a sabiendas de que la energía, bueno, las energías alternativas producen menos energía que Energía eólica, profe. sí, La de pero sí, las energías alternativas producen menos energía que, digamos, la energía del carbón, por así decirlo, con la termoeléctrica. Entonces, por eso lo muestran aquí que la principal generadora de energía, pues es la planta, la termoeléctrica, y luego anexa o, digamos, complementa la cantidad de energía o la demanda de energía eh, las energías alternativas. Y aquí se distribuye, entonces una subdivisión ahí de otra distribución, donde pasa la parte eh, doméstica, cuando llega a los 220, ¿sí? O los 110 de nosotros, y aquí sigue la parte industrial donde ya se trabaja de 132 mil kilovoltios a los 12.500 voltios. Profe, una pregunta. ¿Es cierto, o sea, que en la planta al momento de generar la electricidad utilizan una fuente trifásica? Sí, entonces, ojo, entonces digamos que ahí sí ya, pues en principio utiliza pues, cables de cobre y todo lo demás para producir la energía, utiliza grandes imanes. Bueno, digamos, en esta parte de la termoeléctrica son dos terminales, ¿no? Que se calientan y a partir de ese calor o de esa generación de calor se produce la energía. Y de ahí profe, una distribuye, claro, pregunta. la trifásica. Profe, una pregunta. Pero, espérame, Eh, pero la parte doméstica llega solo la bifásica, la de 110 o 220. Ya para las empresas se distribuye de manera trifásica. profe, una pregunta. Sí. Y luego aquí en Colombia sí hay esa planta termoeléctrica. Luego no funciona es con las hidroeléctricas. No, sí, aquí hay varias termoeléctricas. Por ejemplo, está Termosipa. Y Termosipa le da energía a muchos de los municipios de allá de Zipaquirá y toda esa parte de como del Tequendama y esa parte, ¿no? Y Sí, profe, ¿por qué utilizan una trifásica y no la utilizan bifásica? ¿Es más estable al momento sí. de transportar la electricidad? Y puede producir grandes cantidades de energía y las puede transportar ya más fácil. Esa es la, digamos, la ventaja. ¿Sí? Entonces una energía trifásica ya puede manejar grandes cantidades de energía y la puede transportar más lejos. Recuerden que ese fue el triunfo, ese es el triunfo entre Tesla y Edison, ¿no? Edison. Sí, ese fue el Oiga, triunfo. profe, una preguntita. Para ese sistema de esos almacenamientos, ¿ellos qué utilizan para ese almacenamiento de esa energía? Prácticamente la energía no se puede almacenar, se puede transformar, ¿sí? Entonces aquí lo que hay dentro de un transformador son bobinas gigantes, son bobinas gigantes. Entonces, esta primer bobina, por ejemplo, recibe 400.000 voltios y está al lado de otra bobina que se llama un transformador
como el que está en nuestros barrios, y esta, al tener menos espiras y menos vueltas de cobre, entonces lo baja, por ejemplo, a 200.000, a 200.000, a 200.000 voltios. Ah, pues, listo. Entonces, el flujo de corriente llega y se reduce, ¿sí? Pero sigue fluyendo. No se puede almacenar. Si se pudiera almacenar, grandioso, ¿sí? Grandioso. ¿Qué es lo que pasa? Que si no hay una sola zona industrial, si no hay 5 zonas industriales, pues la distribución de la energía, pues obviamente va a descender un poco, eso sí. Y por lo tanto, la demanda de esta señora, de esta generadora de energía, pues tiene que aumentar de manera proporcional. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso, cuando dicen, no es que usted, sí, si usted ahorra luz, sí, si usted ahorra luz, la demanda de energía disminuye y la termoeléctrica, sí, digamos, no va a tener que trabajar 1 hora, por ejemplo, supongamos, sí, ¿sí? O a menos capacidad, o utilizando menos carbón, por así decir. Ay, Eso es lo que sucede, pero por ahora almacenar la energía no podemos almacenarla. ¿Quién sí almacena energía? Estos señores, estos sí. Todas las los energías alternativas, aerogeneradores. sí, las energías alternativas sí pueden almacenar la energía en baterías de ion litio, ¿sí? Entonces, cuando usted en su casa coloca un panel solar, ¿sí? Y pues esto se carga, esto llena a una batería de ion litio, ¿sí? Que puede usar, por ejemplo, en la noche. Entonces, ellas sí, las energías alternativas sí permiten la acumulación o el almacenamiento de energía para después. Pero este tipo, así como estamos viendo acá, esta red eléctrica no almacena energía en ningún momento. Profe, bueno, está hablando de las baterías. Para uno saber cuánto tiempo más o menos, en cuánto tiempo se, se le agota el voltaje a una batería, ¿cómo se hace ahí, profe? Hablas de una batería con, bueno, sí, de cualquier batería, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, pues eso tendríamos que verlo con el laboratorio de carga y descarga de un condensador, pero particularmente una batería se descarga siguiendo una curva exponencial de la menos K por T. Este K, ese K que aparece ahí en la exponencial, pues depende de varios factores. Entonces depende, en principio, del material con el que esté usándose, ¿sí? En el material que esté usándose, prácticamente las dimensiones, entonces las dimensiones en las que estamos trabajando, pues esa batería, entonces la naturaleza de la batería, las dimensiones de la batería y ¿cuáles son las otras? Entonces materiales. Ya, prácticamente eso es lo que hay que tener en cuenta. Pero las baterías particularmente usan una curva de crecimiento exponencial. ¿Cómo saber cuánto se demora una? Pues nos tocaría hacer, digamos, Depende. sí, nos tocaría hacer, por Ahí ejemplo, dependería del uso, ¿no, profe? eso. Entonces, sí, esto va en el tiempo, o sea, esto se va reduciendo en el tiempo. Y por acá, más o menos por acá, está el punto de quiebre donde ya le queda la mitad de la energía, que es donde, fíjense que la curva exponencial aquí cae lento. Y después de este punto crucial ya empieza a bajar más rápido. Entonces ahí es donde ya la batería ya empieza a molestar y a decaer y demás. Eso sí. ¿Qué tocaría hacer? Pues simplemente pues, coger la batería. Entonces, por ejemplo, una batería de 1.5 voltios. ¿Sí? Conectarla, por ejemplo, a un bombillito, a un LED, ¿sí? Y hacerle seguimiento. Y hacerle, por ejemplo, eso. Entonces, la utilizamos durante, digamos, 10 segundos y la tenemos conectada aquí a un voltímetro. Entonces, le va a mostrar a uno después de 10 segundos qué tanto cayó. Luego miramos a los 20, luego miramos a los 30, 40, ¿sí? Puede ser 50, 60 segundos. Y con esos datos
se puede extrapolar la linealización y la curva de caída de esa batería. Así se podría. Sí, claro, hacerle como un seguimiento. Sí. Y entonces ya con esto usted la linealiza, ¿sí? Bueno, pues es que yo me sé el proceso como largo, el viejito. Y ahí ya con esa linealización le da a uno la K, esta K, ya uno le da estos parámetros de K. Y esa K es la que nos permite establecer cuándo se va a descargar o no. Pero vuelvo y te digo, ahí sí, cada batería pues tiene su curva de descarga. Pero sí, sí podría ser. Es más, ese laboratorio estaba planteado para este corte de hacerlo allá en la universidad. Bien. No. Bueno, entonces, la alta tensión permite manejar grandes bloques de potencia, lo que cual facilita el transporte, consumo, seguridad y economía. Las redes de alta tensión están construidas principalmente por hilos de cobre, aluminio o hierro, el cual ayuda a la corriente de viaje sin impedimentos. Cada línea puede ser diferente a otra frente a su grosor, cantidad de hilos, material y longitud. La idea es mantener la eficiencia en un buen flujo eléctrico hasta llegar al hogar. Bueno, es que ya nos va a botar. Profe, Miren los transformadores. Ahí los transformadores. Y bueno, entonces aquí esta pregunta, vea. Pues, ¿será que una persona que toque un cable de baja tensión puede vivir? ¿Por qué los pájaros de manera natural se paran sobre los cables de baja y no pasa nada? porque profe, ellos no están, como usted dijo, no están cerrando el circuito. Eso, entonces, usted puede estar como esa persona ya toda descuidada. Bueno, es que como esta persona ya toda descuidada, ¿sí? Si usted no cierra el circuito, o sea, si esa persona en el llegado caso toca otro cable, ¿sí? Supongamos que este es de 3000 voltios y este es de 4000. Se llamaba. Pues sí, hay una diferencia de voltios o sea, hay una diferencia de potencial de 1000 voltios, ¿no? Entonces la persona, en ese caso, cierra el circuito, fluye la energía y produce corriente eléctrica a través de él y pues se llamaba persona. Sí, o si toca tierra. Entonces, en el llegado caso de que tocara tierra, entonces, nada, baila, se muere. Y el pajarito, pues obviamente, pues el flujo de electrones aquí simplemente pasa a través de ellos y no pasa nada. Profe, una preguntita. ¿Las caídas de tensión se deben al conductor? A veces, a veces Profe, una pregunta. los bajonazos, sí. De pronto se deteriora, se le rompe un hilo, alguna cosa. Aunque yo creo que es más del flujo de corriente que viene por allá de la central y el del transformador. Por eso a veces los transformadores se queman, porque a veces hay fluctuaciones en los demás y, pues llega una corriente muy alta y cae. Señor Kevin, Que yo no sé cómo se llama, pero yo he visto que cuando le hacen mantenimiento a las líneas de alta tensión utilizan como una malla metálica donde circula la corriente ¿dónde? entre sí sin afectarle. No te entendí bien. Que he visto que cuando hacen el mantenimiento de las líneas de alta tensión Sí. utilizan como una malla, o sea, es como un traje todo metálico que los protege como de la electricidad, pero no sé cómo se llama. Se llama traje dieléctrico. Dieléctrico. Se llama traje dieléctrico y se llama, sobre todo sí, dieléctrico. Es el dieléctrico. ¿Y eso qué hace? Pues simplemente es un aislante o es un material no conductor que no se carga, estática, y segundo, hace que el flujo